Y aquí dice un porqué en el 16 y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Este es un primer porqué, porque en él fueron creadas todas las cosas. No es porque él haya sido el primero creado, sino porque en él fueron creadas todas las cosas. En los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Un saludo, hermanos, bienvenidos nuevamente a este su canal Soldado Apologeta. Esta noche vamos a hacer un video dedicado especialmente a los hermanos separados testigos de Jehová. ¿Por qué? Nosotros nos hemos encontrado muchas veces con los testigos de Jehová y ellos en sí tienen una doctrina un poquito diferenciada o muy diferenciada a la doctrina católica o al común de las doctrinas. Una de esas doctrinas es que dicen ellos que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es Dios. Pero no solo eso, ellos creen que es el arcángel Miguel, aunque no todos lo saben, porque una vez me pude encontrar con una testigo de Jehová y cuando yo le dije, es que ustedes creen que el arcángel, que Jesucristo es el arcángel Miguel, y ella se impresionó, no lo sabía, yo se lo mostré en una atalaya, me tocó mostrárselo. Entonces, ¿por qué? Porque esa doctrina es difícil de aceptar para una persona común. Entonces, ¿qué les toca a ellos? Irles introduciendo la doctrina de manera suave, de manera lenta, para poder que ellos vayan aceptando completamente esta doctrina equivocada. A partir de ahí nosotros podemos mostrarle a los testigos de Jehová, para que usted le comparta a cualquier testigo de Jehová que conozca, que la mayoría de las profecías que indicaban una obra de Dios en la tierra, se referían a Jesucristo. Se cumplieron en Jesucristo, pero eran obras que iba a hacer Dios directamente y se cumplían en Jesucristo. Entonces podemos comenzar con Isaías 43:5. Vamos a ver Isaías 43:5, nos comienza a dar pistas de que el que iba a venir era Dios, de que el que iba a venir era Dios mismo. Isaías 43:5 dice así: una voz clama, abrid en el desierto un camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Una calzada recta a nuestro Dios. Una voz clama, abrid en el desierto un camino a Yahvé. Al que le iban a preparar el camino era a Yahvé Dios. Y dice, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. ¿A quién le iban a preparar el camino? A Dios mismo. ¿Y cómo y dónde se cumple esto? Mateo 3:1 en adelante. Mateo 3:1 en adelante nos muestra de que esa profecía se cumple. Y vamos a ver a quién muestra Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es el que cumple esta profecía, como lo vamos a ver. Es la voz que clama en el desierto. Dice, por aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías. Oiga, este es de quien habló el profeta Isaías, el que acabamos de leer, cuando dice, la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El que estaba preparando el camino del Señor era Juan el Bautista. ¿Y a quién señaló Juan el Bautista? A Jesucristo.
este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, lo dice Juan el Bautista. Entonces, esta es una primera pista que nos muestra de que aquel que iba a venir, aquel al cual le iban a preparar el camino, era a Dios mismo, es decir, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pero no solo eso, no solo eso. Tenemos en Isaías 35, 35:5 en adelante, otra nueva profecía que nos habla, nos indica, nos da la señal de que Jesucristo es Dios. Isaías 35:5 dice así, puede ser desde el 4: decid a los de corazón inquieto, sed fuertes, no temáis, mirad que llega vuestro Dios vengador, Dios que os trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. Él vendrá y os salvará. Dios. Y dice, entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo, pues manarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. Correrán torrentes en la estepa. Entonces vemos unas características del que iba a venir, y ese que iba a venir era Dios mismo. Y vamos a ver dónde se cumple esa profecía y en quién se cumple, quién la cumple. Mateo 11, nuevamente. Mateo 11. Mateo 11 dice así. Mateo 11:2 dice, Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? Él le pregunta, porque es que había una profecía en Isaías, pero decía claramente qué iba a ocurrir cuando él viniera. Entonces él pregunta, ¿eres tú el que iba a venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió, id, contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, lo que dijo Isaías 35:5. Los ciegos ven, está mostrando pruebas. Y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Se cumple la profecía. ¿Y a quién nos dijo Isaías que iba a venir y que en ese momento los ciegos verían, los sordos escucharían, los cojos caminarían? Dios mismo es el que debía venir. Entonces vemos aquí que Jesucristo es Dios. Pero hay otras características. Oseas 13:4. Oseas 13:4 nos vuelve a mostrar. ¿Esto es para qué, hermanos? Para que ustedes tengan los suficientes textos bíblicos para mostrarles a los hermanos testigos de Jehová, hermanos separados, que están en un error y que los han engañado. Oseas 13:4. Oseas 13:4 dice de la siguiente manera. Dice así, pero yo soy Yahvé tu Dios, desde el país de Egipto. No conoces otro Dios fuera de mí, ni hay más Salvador que yo. No conoces otro Dios fuera de mí, ni hay más Salvador que yo. Si Jesucristo
no es Dios, entonces habría otro Salvador diferente a Dios. Para que esto se cumpliera, Jesucristo tiene que ser Dios. ¿Por qué? Si Jesucristo es el arcángel Miguel, el que nos salva es un arcángel, no Dios. Entonces esto no se cumple. Si el que nos salva es un hombre cualquiera, el que nos salvaría es una persona, no Dios. Entonces esto no se cumple. Pero si Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, si Jesucristo es Dios, entonces esto se cumple porque Dios mismo vino a salvarnos. Dios mismo vino a salvarnos. Primera de Juan 4:14 nos dice que Jesucristo es el Salvador, para que no nos quede dudas de que en Jesucristo se cumple esto. Primera de Juan 4:14, vamos a leerlo para que no nos queden dudas. Primera de Juan 4:14 dice así: y nosotros que hemos visto podemos dar testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Jesucristo, el Hijo del Padre, es el Salvador del mundo. Ya me lo estoy imaginando diciendo, si ve que es que Jesucristo es el Hijo del Padre, no es el mismo Padre y que fue enviado por el Padre, está bien. Jesucristo no es el mismo Padre. Jesucristo es una persona distinta en la misma naturaleza divina. En la misma naturaleza divina. Es decir, es Dios, por eso recibe el mismo honor y la misma gloria. Pero ¿qué pasa? No solo este texto. Ahorita continúo explicándoles por qué el Hijo de Dios y por qué sigue siendo Dios. Pero hay otra profecía, les quiero reforzar con esta otra profecía. Zacarías 11:12. Zacarías 11:12. Zacarías 11:12 dice así. Dice: yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal, si no, dejadlo. Ellos pesaron mi jornal, 30 siclos de plata, 30 siclos de plata. Yahvé me dijo: echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tasaron a Yahvé en 30 siclos de plata. ¿Y a quién fue que vendieron por 30 monedas de plata? ¿No fue a Jesucristo? Es decir, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Nuevamente vemos evidenciado en las profecías de que Jesucristo cumple todo esto, y por eso ya tenemos unas razones para mostrarle a los testigos de Jehová y para que usted mismo, testigo de Jehová, lo lea, de que Jesucristo es Dios. Pero no solo eso. ¿Qué nos dicen los hermanos testigos de Jehová? Porque ellos también, cuando uno se les acerca, ellos tienen sus citas bíblicas. Entonces lo primero que ellos le dicen a uno es que Jesucristo fue creado. Que Jesucristo fue creado. Lo muestran con dos textos bíblicos. El primero es Colosenses 1:15. El primero es Colosenses 1:15. Y vamos a ver cómo ellos tratan de, con unos textos fuera de contexto, mostrar sus doctrinas y sus herejías equivocadas. Dice así. Dice: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Primogénito de toda la creación. Cuando ellos muestran que es el primogénito de toda la creación, ellos le dicen, ¿sí ve? Él fue, ¿qué significa primogénito? El primero. Y de toda la creación quiere decir el primero creado. El primero creado, dicen ellos. Y entonces, uno, si se queda en ese solo texto, uno dice, es la verdad. Si primogénito significa primero, es el primero creado.
Lo primero que hay que mostrarles a ellos es que primogénito no solo significa primero, sino que también significa en la Biblia primogénito significa el heredero, el heredero. ¿Cómo les podemos explicar esto y cómo le explico yo a usted, hermano testigo de Jehová, esto? Génesis 25, vamos a Génesis 25. Génesis 25 dice lo siguiente. Génesis 25, 29. Dice así: una vez Jacob había preparado un guiso, en esto llegó Esaú del campo, agotado. Dijo Esaú a Jacob: oye, dame a probar de lo rojo de ese rojo, porque estoy agotado, de lo rojo de ese rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Respondió Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Véndeme ahora mismo tu primogenitura. Yo le pregunto, si primogenitura significara ser el primero, ¿qué tendría que hacer él para venderle la primogenitura? Pero primero veamos si él se la vendió. Dice, contestó Esaú: estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Él se lo juró, bendiciendo así su primogenitura a Jacob. Se la vendió. ¿Cómo era posible? Si significa el primero, entonces ¿qué les tocaba hacer a ellos para poder que eso se hiciera eficaz? Entrar de nuevo en el vientre de la madre, salir el otro primero y después el otro. Primero uno, primero Jacob y después Esaú otra vez. ¿Para qué? Para que fuera el primogénito. Pero no se trata de eso. Primogénito significa el heredero. Primogénito significa el heredero. Y entonces él lo que le da, lo que le entrega es la capacidad, la posibilidad de ser el heredero. El heredero. Por eso le puede vender la primogenitura. Entonces Jesucristo es el heredero. Ahora bien, en Colosenses 1:15, despuesito en el versículo que sigue, nos va a decir el por qué. Nosotros no tenemos que ir a buscar un por qué a otra parte, un por qué lejos, porque es que ahí mismo despuesito dice el por qué es el primogénito. Y vamos a ver si en ese por qué está porque fue el primero creado. Entonces, vamos a ver. Dice, volvamos a leer el 15, dice: él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Y aquí dice un porqué en el 16 y dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Este es un primer porqué, porque en él fueron creadas todas las cosas. No es porque él haya sido el primero creado, sino porque en él fueron creadas todas las cosas. En los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. En ningún momento de este porqué dice que es primogénito porque fue el primero creado. En ninguna parte, hermano. Entonces, si usted quiere saber el por qué es primogénito, lea aquí. Porque todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Por eso es el primogénito de toda la creación. No es porque haya sido el primero creado. Ahora bien, utilizan otro texto que es Proverbios 8. Cuando ellos lo ven a usted muy desprevenido, como que usted no les da una cita bíblica y eso, entonces ellos, para demostrarle que Jesucristo fue creado, le leen un texto de Proverbios. Buscando que usted acepte y evidencie a través de la lectura lo que ellos quieren proponer. Pero vamos a leerlo. Proverbios 8. Ellos, cuando lo ven a usted desprevenido, le lanzan Proverbios 8.
Proverbios 8, vamos a ver. 8. En el 22 podemos leerlo. Dice, si usted está hablando con ellos y ellos le dicen, es que Jesucristo fue creado, y usted le dice, muéstremelo, ahí mismo ellos le salen con este texto. Proverbios 8:22 dice, Yahvé me creó, primicia de su actividad, antes de sus obras más antiguas. Entonces le dicen, si ve, leímos que era el primogénito, ahorita aquí dice primicia de su actividad, antes de sus obras más antiguas. ¿Sí ve que fue lo primero que él creó? Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Fui engendrado cuando no existían los océanos, cuando no habían manantiales cargados de agua. Y ahí para allá va a seguir diciendo, fue creado antes de todo lo que existía. Pero usted va a ver, y esto, si usted lo lee hasta ahí, usted se les creyó el cuento. Pero cuando usted va a leer en el 12, va a darse cuenta de que esto es un proverbio dedicado a la sabiduría. Dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y tengo el arte de la discreción. Aborrezco soberbia, arrogancia, mal camino y lengua falsa. Dispongo de juicio y eficacia, de inteligencia y valor. Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia. Está dedicado a la sabiduría, no es Jesucristo. No es Jesucristo. Entonces ellos, yo hablo mucho con los testigos de Jehová, incluso ya me conocen aquí en toda esta zona, y una vez uno me quiso proponer su falsa doctrina a través de esto, que Jesucristo es creado. Jesucristo no fue creado. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, partiendo desde ahí, pero ¿qué otras cosas dicen los hermanos separados? Ellos utilizan muchos textos como el Padre, los que dicen, el Padre es mayor que yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre, no me digan bueno que el Padre es bueno. Todos esos textos que muestran cierta inferioridad de Jesucristo frente a Dios Padre. Entonces ellos tratan de mostrarnos eso para decirnos, Él no puede ser Dios. Pero ¿qué pasa? A los hermanos testigos de Jehová les falta entender y leer Filipenses 2:5. Saber de que Jesucristo estaba en la gloria junto a Dios, Padre, y de que Él se despojó de sí mismo, y tomó una condición de siervo. Yo les pregunto a ustedes, y ustedes se lo responderán, ¿qué siervo, qué ser que se considera un siervo puede creerse igual o superior a su maestro, a quien él obedece? Ninguno. Pero si uno toma esa condición de siervo, uno siempre se va a considerar menor e inferior. Uno siempre se va a considerar más Jesucristo, que era el más humilde de todos. Filipenses 2:5, vamos a leerlo. Filipenses 2:5 dice así. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Él era el más humilde de todos. El cual, siendo de condición divina, no puede haber alguien que tenga condición divina si no es Dios, porque si hay otro que tenga condición divina, ya no sería un solo Dios, sino más dioses. Y Jesucristo es de condición divina, es decir, tiene la misma sustancia, la misma divinidad, pertenece a la misma divinidad, que es un solo Dios. Entonces,
Jesucristo, siendo de condición divina, el cual siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios. No es que él no lo sea, pero él no lo reivindicó. Él no lo reivindicó. De ser tratado igual a Dios. ¿A qué otro ser puedo yo tratar igual a Dios? A ninguno, solo a Dios. Si Jesucristo es Dios, a él lo puedo tratar igual a Dios. Y él dice, él no reivindicó su derecho de ser tratado igual a Dios, porque él era Dios. Pero él se hizo siervo, se despojó de sí mismo y era de condición divina. Y dice, de ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Dígame, ¿qué esclavo va a decir, es que yo soy igual al Padre? No, él dice, el Padre es mayor que yo. También depende del contexto y del momento en que Jesucristo estuviera hablando y con quién. Dice, tomando condición de esclavo. Tomando condición de esclavo. ¿Qué esclavo hace su propia voluntad? Ninguno. Y si él toma esa condición de esclavo, aún sin serlo, él cumple a cabalidad esa condición de esclavo. No hace su voluntad, sino la del Padre. ¿Sí? Claro esto. ¿Por qué Jesucristo en varias ocasiones le pide al Padre que lo ayude, que lo libre de ese trago amargo? Porque, por lo que dice aquí en el siguiente texto, dice, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Haciéndose, dice, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, él es obediente hasta la muerte. Él se despojó de sí mismo y se convirtió en un siervo, en un esclavo. Entonces, ese es el motivo del por qué Jesucristo dice estas frases. El Padre es mayor que yo, eso no lo sabe sino el Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque él siempre debe mostrar su condición de esclavo. De esa manera lo muestra. Pero entonces tenemos que comprobar de que en Jesucristo sí está Dios. Y Colosenses 2.9 nos lo dice. Colosenses 2.9 nos lo dice. Dice así, porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Dice, porque en él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Jesucristo estaba en el cielo, vino y tomó carne de una virgen y se convirtió en hombre y es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre tenía sus limitaciones, tenía que comer, se cansaba, lloraba, se entristecía, se sentía débil, pero como Dios hacía las obras, caminaba sobre las aguas, resucitaba, sanaba como Dios. Entonces vemos claramente que Jesucristo es Dios en cada uno de estos textos. Vienen los testigos de Jehová y nos dicen, pero es que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, no es Dios, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios quiere decir, yo les pregunto a ustedes, cuando Jesucristo dice que es el Hijo del hombre, ¿a qué se refiere? Sin duda alguna, a mí me lo han respondido ellos mismos, me dicen, cuando Él dice que Jesucristo es el Hijo del hombre, se refiere a que Jesucristo es hombre, Siempre que Él dice, soy el Hijo del hombre, es el Hijo del hombre, es porque Jesucristo es hombre. Lo mismo pasa
Cuando dice soy el Hijo de Dios, es porque Jesucristo es Dios. El Hijo de Dios es Dios. ¿Cómo les puedo yo demostrar esto? ¿Y cómo les puedo yo dar a conocer de que lo que entendían ellos era de que se hacía Dios cada vez que él decía soy el Hijo de Dios? Él se hacía Dios. Él se presentaba como Dios, porque de esta manera entendían cuando se referían a Hijo del hombre es hombre, Hijo de Dios es Dios. Y vamos a leerlo, Juan 10:33. Juan 10:33. Dice de la siguiente manera. Juan 10:33. Dice así. Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Te haces a ti mismo Dios. Y en el 36 vamos a mostrar por qué ellos dicen que Jesucristo se hizo a sí mismo Dios. Vamos a leer en el 36 dice: a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Y lo que entendieron ellos, siendo hombre te haces igual a Dios. Entonces, cuando Jesucristo decía soy el Hijo de Dios, se refería a que él era Dios. Cuando decía soy el Hijo del hombre, se refería a que él era hombre. A que él era hombre. Esto nos tiene que quedar claro. Entonces, esa es la referencia que podemos tener ahí de cuando él dice el Hijo de Dios. Pero no solo eso. Hay algo muy importante que es el yo soy. ¿Se acuerda cómo se presentó Dios a su pueblo? El yo soy. A los hermanos testigos de Jehová les quedará más difícil entender eso porque ellos cambiaron ese nombre lo cambiaron por otra frase completamente diferente, pero él se presentó como el yo soy. Y si quieren léanlo, búsquenlo. Yo sé que a ustedes no les permiten indagar en otras cosas, pero búsquenlo. Ustedes sufren algo que se llama aprehensión coercitiva y no los dejan, los dominan para que ustedes no indaguen. ¿Pero por qué? Cuando uno tiene la verdad y está seguro, uno indaga y no tiene miedo a preguntar. Yo hoy le he preguntado a testigos de Jehová que me expliquen. ¿Por qué? Porque si yo pienso que tengo la verdad, ¿por qué le voy a temer a enfrentarme a otras cosas que son mentiras? Pero usted indague. Y el yo soy, si quiere léalo en una Biblia católica, el yo soy. Éxodo 13:4, primero mostremos de que él se presenta, de que Dios se presenta, como el yo soy. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 dice de la siguiente manera. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ojalá un día puedan preguntarle a un testigo de Jehová qué dice en ese texto en la Biblia de ellos. Ojalá un día puedan preguntarle. Una cosa totalmente diferente. Yo soy el que soy. Y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. De esta manera él se presentaba como Dios. De esta manera se presentaba Dios a los hombres, a su pueblo. Yo soy, yo soy. Hay un texto con el cual yo hubiera podido acabar, uno podría haber acabado este debate, y es Juan 1:1, cuando dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Versículos más abajo dice que la palabra es Jesucristo, y cuando dice la palabra era Dios, ellos lo cambian, y ellos ponen era un Dios con minúscula. Entonces yo no puedo utilizarles ese texto a los hermanos testigos de Jehová porque lo tienen cambiado. Entonces
Usted lo puede encontrar en todas las Biblias y la palabra era Dios, menos en la de los testigos de Jehová, menos en esa. La cambiaron. Entonces yo ese texto no se los utilizo. Entonces él se presenta como el yo soy. Vamos a ver en ocasiones en que Jesucristo se presenta como yo soy. Pero no solo el hecho de presentarse, sino las reacciones que tienen las personas cuando él dice el yo soy. Entonces vamos a ver en Juan 8:58. Juan 8:58. Juan 8:58 dice de la siguiente manera. Yo no edito los videos para cuando busco, para que ustedes también busquen mientras yo busco. Entonces es una oportunidad para aprender, para que aprovechemos y conozcamos más la Biblia, para que busquemos en ella, indaguemos, la manejemos, miremos dónde están los libros ubicados y alcancemos mayor destreza en esta búsqueda. Entonces por eso yo no edito, yo los podría editar y simplemente que aparezca cuando estoy leyendo el texto. Pero por eso lo hago, para que ustedes mientras van en el video también busquen y lean conmigo. Juan 8:58 dice así. Jesús les respondió: en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Y ese yo soy, si ustedes lo ven en las Biblias diferentes a las Testigos de Jehová, búsquenlo también. Ese yo soy está con mayúscula, cuando no habría necesidad gramáticamente de que estuviera con mayúscula, pero él dice yo soy con mayúscula. Y vea la reacción. A mí lo que más me impresiona y lo que más me indica a lo que se refería Jesucristo con decir yo soy, es la reacción de ellos. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Qué dice en la Biblia de los Testigos de Jehová? Antes de que Abraham existiera, antes de Abraham yo existía. Pero eso, ¿por qué los va a enojar? Eso no tiene mayor cosa. Pero si él se presenta como yo soy, se está presentando como el Dios de Éxodo 3:14. Y ahí es donde ellos toman piedras para lanzárselas. Juan 18:4. Vamos a ver Juan 18:4. También nos muestra una nueva reacción y una nueva aplicación del yo soy de parte de Jesucristo. Dice así. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. Este es el momento, el contexto es que es el momento en cuando Judas va a ir a buscar a Jesucristo con todos los soldados para llevárselo. Entonces él, como sabía lo que le iba a suceder, aparte, ¿por qué lo sabía? Si el único omnisciente es Dios, y Jesucristo sabía lo que le iba a suceder. Jesucristo es Dios. Pero vea, seguimos aquí. Dice, todo lo que iba a suceder, se les adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Ese yo soy, búsquenlo. Está otra vez con mayúscula. No habría ninguna necesidad de que apareciera con mayúscula. ¿Por qué? Porque hace referencia. ¿Por qué aparece con mayúscula? Porque hace referencia al de Éxodo 3:14. Yo soy. ¿Y qué me indica a mí de que ese yo soy hace referencia al de Éxodo 3:14? La reacción. Vea lo que dice aquí. Él les dijo: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron
y cayeron en tierra. Retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando les dijo que yo soy. ¿Por qué? Porque se estaba presentando como aquel que se presentó al pueblo de Israel. Como el yo soy. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pero no solo eso, Jesucristo es el alfa, y le puedo mostrar aquí cantidades de veces en que Jesucristo se presenta como el yo soy. Y no solo eso, Apocalipsis 1.8 nos muestra que Jesucristo es el alfa y la omega. Vamos a leerlo. Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8, vamos a ver. Apocalipsis 1.8 dice de la siguiente manera. Dice el Señor Dios el Todopoderoso, yo soy el alfa y la omega, aquel que es, que era y que va a venir. ¿Quién es el que va a venir? Yo les pregunto. ¿Quién es el que va a venir? ¿Acaso no es Jesucristo el que esperamos? ¿Se acuerda que dice, se acuerda que dice Hechos 1.11, dice, a este mismo Jesús que vieron subir, a ese mismo lo verán volver? Dice Mateo 24.30, dice, y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes con gran poder y gloria. Ese es el que va a venir. Y dice aquí, yo soy el alfa y la omega, aquel que es, que era y que va a venir. Y que va a venir. Jesucristo es el alfa y la omega. Jesucristo es el alfa y la omega. También veamos en 1 de Juan, igual que Dios. Dios es el alfa y la omega. Jesucristo por ende es el alfa y la omega. 1 de Juan 5.20, vamos a leerlo. 1 de Juan 5.20. Dice de la siguiente manera. 1 de Juan 5.20. Dice así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Este es el Dios verdadero. ¿Estamos en qué? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Romanos 9.5. Este Romanos 9.5 tampoco lo va a poder encontrar tal cual en su Biblia, porque fueron muy inteligentes cambiándolo, y con una particularidad que le cambian, ya le cambian el sentido a la historia. Romanos 9.5. Romanos 9.5 dice de la siguiente manera. Dice así: y los patriarcas, de ellos también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y los patriarcas, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es el Dios bendito por los siglos. Amén. Dios bendito por los siglos. Amén. También hay otro texto, Hebreos 1. Vamos a leer Hebreos 1. Hebreos 1 es muy interesante. Hebreos 1. Hebreos 1 dice así, en el 1.8 dice,
Pero del Hijo afirma, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Y le dice como tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y también el cetro de tu realeza es cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios. Oh Dios, por eso te ungió. Oh Dios, le dice, oh Dios a Jesucristo. ¿Y te ungió quién? Tu Dios. Acuerde que nosotros decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza del Padre. ¿Y dónde vemos esto de la misma naturaleza? Dice en Hebreos 1:3, dice, Él es resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él sostiene todo con su palabra poderosa. Entonces vemos de que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Vemos que Él es impronta, Él es resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, es decir, es la misma sustancia del Padre, la misma naturaleza divina. Sigamos acá, dice, por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría entre tus compañeros. También dice, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra, y obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Obras de tus manos son los cielos. Dígame, ¿quién creó el cielo y la tierra? Dios. Dios. Y dice que Él no tuvo que pedirle ayuda a nadie para crearlo, a nadie. Es decir, que si el cielo y la tierra y todo es obra de las manos de Jesucristo, es porque Jesucristo es Dios. Porque si Jesucristo no es Dios, es porque Dios sí le tuvo que pedir ayuda a alguien. Entonces, que nos quede claro esto. Jesucristo es Dios. Y por último, hay un texto que gracias a Dios, porque eso es misericordia de Dios, no han podido cambiar, quizás no lo habían visto los hermanos testigos de Jehová, hermanos separados. Hay un texto que no lo han cambiado y que es absolutamente lapidario para esta falsa doctrina de los testigos de Jehová. No lo han cambiado. Seguramente cuando lo identifiquen, cuando vean que les estamos mostrando esta verdad, lo van a cambiar y van a decir otra cosa, que se refería a otra cosa, y así los engañan, que buscaron un mejor traductor y que ese traductor dijo que esto no era Dios, sino que... Pero hoy que lo grabo tienen todavía este texto así tal cual. Juan 20:28. Juan 20:28. Dice así. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Dios con mayúscula, pues, porque ellos creen que con ponerlo en minúscula ya con eso. Pero Dios con mayúscula. Y Tomás, ¿cómo lo reconoce? Señor mío y Dios mío. Si Él no es Dios, Jesucristo no se tiene por qué dejar decir Dios sin serlo. Jesús es el más justo de todos. Si Él no es Dios, Jesucristo tuvo que haberle replicado y dicho, yo no soy Dios, ¿por qué me dices Dios? Replicó Jesús, vamos a ver si lo regaña. Porque me has visto, has creído. Lo regaña por la falta de fe. Dichosos los que no han visto y han creído. No le dijo nada de por qué le dijo Dios. ¿Sabe por qué?
hermano testigo de Jehová, porque Jesucristo es el único Dios verdadero. Jesucristo es el único Dios verdadero. La segunda persona de la Trinidad. Segunda persona de la Trinidad. Entonces, sigan indagando. Seguramente hay mucha más información, pero sigan indagando. No se dejen engañar más, porque esto es por su salvación. Eso es su salvación la que está en peligro. Y usted, hermano católico que me escucha, muéstrele esta enseñanza, apréndala si es posible y vaya, predíquela a los testigos de Jehová. No los dejemos engañados. Fueron católicos o siguen siendo porque fueron bautizados en la iglesia. Y ninguno que diga no quiero pertenecer, deja de pertenecer. No, simplemente está en un pecado de apostasía. Pero usted que conoce un testigo de Jehová, estoy seguro, tiene que ir a mostrarle esta verdad porque los están engañando. Y no crean que es imposible. No crean que es imposible que ellos los escuchen o que algún día vuelvan a la iglesia. Hemos visto los milagros de testigos de Jehová contando su testimonio y volviendo a la única iglesia de Dios, fuera de la cual no hay salvación, fuera de esta iglesia no hay salvación. Entonces, usted, hermano católico, haga este deber, que no sean ellos los que vengan a nosotros a predicarnos sus mentiras, sino que seamos nosotros los que vayamos mostrándole la verdad. ¿Por qué la verdad? ¿Y por qué la única verdad? Porque es que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y si nosotros no predicamos esa verdad, los hermanos se van a quedar engañados y van a llegar a un mal término. Van a llegar a un mal término. Entonces, vamos en pro de ellos, insistamos, luchemos esta buena batalla. Si vemos un testigo de Jehová predicando, vamos a predicarle nosotros. Vamos a predicarles y a mostrarles que están engañados. Preparémonos. Ellos no les gusta el debate. Cuando ven que usted les da 2 citas bíblicas, 3 citas bíblicas, mismo les resultan un poco de actividades por hacer. A mí mismo les resulta que es que tengo que ir a la casa, ya está muy tarde, es que ya me iba a ir. Entonces, cuando usted les devuelve 2 o 3 citas bíblicas, ellos de una se van. Pero tenemos que ir a predicarles. Si los vemos sentados, acerquémonos. Les puedo leer un texto bíblico, Colosenses 2.9. Léale Colosenses 2.9. En él reside la plenitud de la divinidad. Juan 20.28. Señor mío y Dios mío, ¿qué pueden refutar ellos a esto? ¿Qué pueden refutar? No pueden refutar nada, porque así lo creyeron los apóstoles. Entonces, vamos a hacerlo. Esa es la invitación que yo les hago. Bueno, hermanos, muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal. Si usted se suscribe, usted me está apoyando en esta misión. No solo a mí, sino a muchos más que están cerca, porque vamos a ir mostrando misiones que se vayan llevando a cabo y siempre con su ayuda. Si ustedes se suscriben, nos pueden colaborar para que este mensaje llegue a más gente. Recuerden que entre más gente hay en un canal, más YouTube lo muestra. Entonces podemos llegar a más gente con esta predicación, que ante todo se hace con mucha humildad y a través de la enseñanza que nos dio el gran sacerdote Luis Toro, por el cual adquirimos como esta motivación para predicar. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga. Todo esto se hizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.